Willkommen, bienvenue, welcome, Fremde, étranger, stranger, glücklich zu sehen, je suis enchanté, happy to see you, bleibe, reste, stay. Wir sagen Willkommen, bienvenue, welcome. Muy buenos días para toda la audiencia. Está con ustedes el mismísimo señor Traductología, ¿ok? Les habla Marcel Forigua, voz del podcast Traductología, el único podcast dedicado a la teoría y la práctica de traducción en Colombia. Bueno, entonces imagínense que como esto es un podcast sobre teoría y práctica de traducción, ok, hoy es un día muy importante, hoy es 31 de octubre. El 31 de octubre del año 1517, Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Así nada más. El podcast me muestra ahí una estadística que dice que el episodio más escuchado es ese episodio que se llama el 31 de octubre, las 95 tesis de Martín Lutero. Es el episodio que ustedes más han escuchado, es el que más les gustó. Ahí he hablado, por ejemplo, de los call centers, ¿ok? Y ahí les hablé de un autor que se llamaba Heinrich Böll, ¿ok? Que hizo un cuento impresionante que se llama De Alaja, el reidor. Pues bueno, eso gustó mucho acá en el podcast. Bueno, hoy es otra vez 31 de octubre, ¿cómo les parece? Bueno, quiero comentarles una cosa que encontré acá en el libro de Bolaños, ¿no? Recuerden que el último libro de Bolaños se llama Teoría y Práctica de la Traducción, una aproximación metodológica. Y bueno, o sea, aquí él presenta pues a Martín Lutero, evidentemente. Pero entonces aquí él tiene un error en la fecha, ¿no? Él dice acá que fue el 10 de noviembre de 1517, el día que Martín Lutero clavó las tesis. Pero bueno, o sea, entonces uno va a Alemania y allá le dicen que eso es el 31 de octubre, ¿sí? Pues recuerden que yo estuve en octubre de 2017. 2017 fue el año de los 500 años de la Reforma Protestante, así nada más. 500 años de la Reforma Protestante. Entonces Alemania estaba loca celebrando Lutero y que Lutero para arriba y Lutero para abajo. Entonces ahí le dicen, no, esto, la clavada de las tesis, lo que en alemán decimos der Thessenanschlag, ok, eso ocurrió, fue el 31 de octubre, ¿sí? El día del Halloween. Me parece curioso que Bolaños relacione acá la fecha 10 de noviembre de 1517. Bueno, vamos a leer qué nos dice Bolaños de todas maneras. Entonces, vamos a corregir pues lo que dice acá el texto de Bolaños. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero fijó en la puerta de la iglesia de Wittenberg 95 tesis redactadas en latín que habrían de ser la semilla de lo que posteriormente se conocería como la Reforma Protestante. Lutero, quien era teólogo y fraile agustino, condenaba, entre otras cosas, la práctica de la Iglesia Católica de cobrar dinero por las indulgencias, es decir, por el perdón de los pecados. El texto hubiera pasado inadvertido y no hubiera tenido el impacto y la difusión que tuvo de no ser porque fue traducido al alemán y a las demás lenguas europeas vernáculas de manera subrepticia, pero muy rápidamente gracias a la imprenta de tipos móviles que Johannes Gutenberg había inventado unas décadas atrás, hacia el año 1455. Las tesis también ponían en entredicho directamente la autoridad del Papa. Lutero fue convocado a la Dieta de Worms en el año 1521 y le exigieron que se retractara. No lo hizo y por ello fue declarado hereje. Todo hacía prever que podría sufrir la misma suerte del filósofo y teólogo checo Jan Hus de los husitas, a quien la Iglesia Católica había condenado a morir en la hoguera por sus ideas heréticas el siglo anterior. Sin embargo, Lutero recibió el apoyo de Federico el Sabio y logró huir al castillo de Wartburg, donde habría de emprender la traducción del Nuevo Testamento en el año de 1522 y posteriormente completaría la traducción de toda la Biblia en 1534. Ustedes ya estarán cansados de que yo les diga que una de las cosas que hizo Lutero también fue que traducir la Biblia del latín y del griego antiguo al alemán. Y según Thomas Mann, el de la muerte en Venecia, pues eso es pues la piedra angular del idioma alemán hoy en día. La vida de Lutero no estuvo exenta de polémicas. En un comienzo, su reforma se encaminaba a desconocer el poder y la legitimidad del Papa, pero se resistía a cuestionar la autoridad del emperador Carlos V, quien había desatado la persecución de Lutero por su posición herética contra la Iglesia Católica.
Cuando se presentó una revuelta del campesinado, los manifestantes creían que Lutero los iba a respaldar, pero en vez de ello pidió en un escrito titulado Contra las cuadrillas de campesinos asesinos y asaltantes de 1525, en alemán Wider die mordischen und räubischen Horten der Bauern, que la nobleza defendiera sus prerrogativas y reprimiera este levantamiento, obra del demonio a sangre y fuego. Asimismo, en otro escrito, Von den Juden und ihren Lügen, de los judíos y sus mentiras, planteaba que los judíos debían ser expulsados del territorio protestante y además sus sinagogas debían ser quemadas. Bolaños dice, quizá se puedan encontrar similitudes entre estas declaraciones antijudías de Lutero, quien tenía posiciones totalmente extremas e inflexibles, y el antisemitismo nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, muy bien, aquí Bolaños lo que está haciendo es prudente, ¿ok? Él está diciendo que posiblemente, que quizás se puedan encontrar algunas similitudes, algunas relaciones entre las ideas de Lutero y pues lo que pasó en el nacionalsocialismo. Pero es que no les digo, yo estuve en el año de los 500 años de la Reforma Protestante, 500 años de todo el conflicto que genera Lutero allá en la Europa del Norte. Y bueno, en el año de los 500 años de la Reforma Protestante salía gente a la calle con carteles que decía Hitler llevó a cabo las ideas de Martín Lutero. Entonces imagínense, o sea, Lutero es la mitad de la identidad de Alemania, o sea, eso es un tema polémico, duro, espeso, espinoso. ¿Ya? Hay un canal de YouTube que se llama Eddie Mauer, ¿ya? El señor Eddie Mauer es un podcaster, un man que hace conferencias sobre temas religiosos y bueno, tiene un libro, tiene un video que se llama El lado oscuro de Martín Lutero, así se llama Die dunkle Seite Martin Luthers. Y ahí pues el señor Maua nos comenta estas cosas similares a las que nos dice Bolaños acá, pero para el señor Maua sí no hay ninguna duda de que hay similitudes y relaciones entre las ideas de Lutero y los acontecimientos del nacionalsocialismo. Bueno, muy bien, entonces 31 de octubre, señores, 31 de octubre de 2022, son las 8:21 de la mañana, se va acabando el año, vamos acabando también el documento de tesis. Hoy tenemos que hacer la entrega del 60% del trabajo y pues bueno, vamos a leerles en dónde vamos, ¿no? Recuerden que ya hicimos la lectura del artículo que se llama Jano, la lectura del artículo que se llama El Templo de Jano, el que vamos a leer ahorita se llama El Arco de Jano. Y la próxima entrega será el 5 de diciembre, donde leeremos algunas informaciones sobre el mes de enero, ya que es a raíz de la deidad Jano, que tenía dos caras, dos rostros, que representaba los comienzos y los finales, que se va a nombrar el mes de enero. De eso hablaremos. Por ahora vamos a ver qué nos encontramos en este texto que se titula El Arco de Jano. En alemán original se llama Janusbogen, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a empezar. El Arco de Jano, en italiano Arco di Jano, es un antiguo monumento romano. Se trata de la construcción llamada cuadrifronte, en griego tetrapilón, obra arquitectónica de planta cuadrada revestida de mármol y hecha de ladrillo y hormigón romano, opus cementitium. En la antigua Roma, la obra de 16 metros se erguía en la parte más prominente del extremo norte del Foro Boario, en la región del Velabrum. Inicialmente los historiadores creyeron haber reconocido el templo de Jano en él, aunque entre tanto esta presunción se ha demostrado como falsa. El nombre Janus Quadrifrons, que probablemente proviene del Renacimiento, ha llegado hasta nuestros días. Posteriormente, la obra arquitectónica se interpretó como un arco de culto que habría sido construido por Constantino II en honor al emperador Constantino. Una comparación técnica con el portal de los paganos en el Carnunto demostró que ambos cuadrifrontes fueron construidos siguiendo el mismo esquema de planificación. Hoy se asume que el monumento era un cruce techado en medio de la vía del Velabro sobre la cloaca máxima, del cual salían calles hacia cuatro direcciones. Como casi todos los lugares públicos en Roma, la obra arquitectónica era un punto de encuentro para los comerciantes, quienes también la podían usar como refugio. La escultura arquitectónica del Arco de Jano se componía primordialmente de espolias. En cada una de las cuatro fachadas de 12 metros de ancho se encuentran empotradas 12 hornacinas para situar estatuas honoríficas. Las dovelas de los cuatro arcos eran decoradas cada una por una deidad femenina, Roma, Minerva, así como también Juno y Ceres. En la Edad Media,
el arco de Jano formaba parte del burgo de la familia Frangipani. En 1830 se restableció su forma original. En el proceso se destruyó sin intención el remate en ático original. Algunos fragmentos del arco, por ejemplo, partes de la inscripción del ático, se conservan en la iglesia vecina de San Jorge en Velador. Y esa es la traducción de ese artículo. Es muy cortico el artículo, es un artículo muy corto. Ahí comprobamos la información que leíamos en el artículo anterior, en el templo de Jano, que decían que existía una construcción que se llamaba el Arco de Jano, pero que eso se confundió como un templo para Jano, pero que no, en realidad no era ningún templo a Jano, sino que simplemente se le puso ese nombre. Nos parece interesante que, pues bueno, se diga que no tiene que ver con la deidad de dos caras, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, pues tiene ese nombre, se llama el Arco de Jano. ¿Ya? Los dos artículos de todas maneras dicen que, bueno, o sea, en el Renacimiento las personas confundieron esa construcción como un altar para esta deidad, pero que no, esto no era así, sino que simplemente era otro tipo de construcción, no necesariamente un altar para el dios Jano. Muy bien, entonces eso era lo que teníamos para el día de hoy. Hay que seguir entonces leyendo, escribiendo sobre la teoría de traducción. Hemos encontrado información muy interesante. Por ejemplo, hay una investigadora que se llama María Calzada Pérez, hizo un texto que se llama El espejo traductológico, y en el mismo tenor de las dualidades, Calzada Pérez nos habla de las dualidades propias de nuestro campo de estudio. Por ejemplo, traducción literal, traducción libre, proceso, producto, ciencia o arte, traducción literaria, traducción no literaria, teoría, práctica, estudios lingüísticos, estudios culturales, en fin. Entonces recordemos que cuando traducimos no solamente es importante tener información lingüística, sino también información de índole cultural para poder transmitir aquello que estamos intentando traducir. Así que eso era lo que teníamos para hoy. Recuerden, la próxima transmisión será el 5 de diciembre y ese día pues haremos la lectura del último artículo que nos hace falta, y ese día haremos la entrega del 100% de la tesis, y eso ya es lo último, señores, no va más, se acabó, finish, finito. Y bueno, eso era lo que teníamos para hoy. Les agradezco mucho por la atención. Recuerden que estos son los espacios donde interactúan las lenguas, los pueblos, las culturas. Son los espacios de habla hispana, de habla inglesa, de habla francesa, de habla alemana. Son los espacios de la teoría y la práctica de la traducción. Y los espacios donde nos dedicamos a legitimar la traducción como una actividad científica y como la estrategia eh, más importante de aprendizaje de lenguas extranjeras para los aprendices colombianos. Estamos en contacto.